Hola amigos, en este video vamos a ver cómo usar variables dentro de las fórmulas de DAX en Power BI. Las variables son una revolución en DAX ya que hacen la vida mucho más fácil a la hora de realizar cálculos con DAX. La pregunta puede ser, ¿cuáles son las ventajas de usar variables en DAX? Bueno, las variables dentro de la barra de fórmulas de Power BI e inclusive Power Pivot son muy flexibles. Pueden tomar otras expresiones o medidas, así como funciones de tabla. Las variables, a diferencia de las medidas, permite almacenar el resultado de las expresiones o medidas en la memoria caché. La variable tiene un funcionamiento de dos palabras claves en DAX que se usan juntas para permitir que las fórmulas que hagamos sean legibles. Las palabras claves son var y return. Las variables son útiles para simplificar medidas, es decir, en vez de crear dos o tres medidas para crear otra medida, mediante una variable solo creamos una medida. Por ejemplo, si deseamos calcular el margen de ganancia, debemos primero crear una medida de ingresos, luego una medida de costo y luego para el margen debemos calcular otra medida que reste los ingresos de los costos. E inclusive si necesitamos el margen porcentual, igual entonces debemos crear otra medida que divide el margen entre los ingresos. Bueno, aquí es donde entra en funcionamiento, como dije, las variables, ya que si yo solamente deseo visualizar el margen y no los costos o los ingresos, entonces simplifico ese proceso utilizando una variable. Como dije anteriormente, en vez de crear dos o tres medidas, creo una sola medida utilizando variable. Entonces veamos un ejemplo práctico para entender cómo utilizar las variables. Vamos a crear las medidas. Vamos a hacer un proceso normal, es decir, creando las medidas de ingresos, costo y luego la medida de margen, que es restando el total de ingresos menos los costos, y luego vamos a ver el ejemplo simplificado utilizando lo que es una variable. Entonces vamos a crear la medida de ingresos. Vamos aquí, total ingresos. Zoom. Damos clic, se activa la tabla con las columnas que tenemos actualmente en el ejemplo. Vemos aquí ingresos. Le damos clic en confirmar o aceptar. La siguiente medida, que es total costo, igual zoom. Aquí la vemos, costos. Y ahora la medida del margen, que es restando el ingreso de los costos. O la ganancia bruta. Ponemos margen, igual, que es restando la medida total de ingresos menos la medida de total costo. Y allí, le damos formato. Metemos una tabla. Aquí los años. La medida de ingreso, de costo, de margen. Aquí los años, lo que ha sumado. Entonces, para que aparezcan los años normales, vamos a la columna de visualización y en año activamos aquí y elegimos no resumir. Vamos a aumentar el tamaño. Listo. Entonces, aquí tenemos el margen, pero tuvimos que crear dos medidas previas. Pero si yo solamente deseo visualizar el margen por año y no quiero saber o conocer los ingresos y los costos, entonces utilizo ahora sí lo que es una variable para simplificar todo el proceso, y en vez de tener tres medidas solamente tengo una medida utilizando la variable, y eso permite inclusive mejorar el rendimiento de nuestros modelos. Ahora vamos a crear la medida utilizando la variable. Esta se va a llamar margen 2. Y para utilizar lo que es la variable, entonces iniciamos utilizando la función var para llamar entonces o nombrar las variables. Le vamos a poner v ingresos igual. Hacemos todo el proceso nuevamente, pero entendiendo que solamente estamos creando una medida. Nuevamente la segunda variable es var, v costo igual zoom.
tabla, costo. Y para ahora llamar el cálculo final, se utiliza la expresión retorno. Se activó y entonces ahora sí llamamos el resultado final, que es la variable ingresos. Aquí la vemos, las dos. Las variables siempre se van a identificar con este símbolo XY, ¿no? Cuando estamos utilizando el cálculo de variables. Entonces, la variable ingresos menos la variable costo. Y el resultado final debe ser igual. Entonces aquí la tenemos, la incluimos a la tabla. Aquí le damos un formato. Y como podemos apreciar, es el mismo resultado simplificado, solamente creando en una variable. Y como podemos apreciar, simplificamos solamente en una medida 3 medidas. ¿Ok? Entonces, esta es la ventaja de utilizar variables en DAX. Ahora bien, el uso del cómo, cuándo y dónde utilizar variables dependerá de nuestro criterio. Bueno, en este video hemos conocido cómo utilizar variables con DAX en Power BI. Muchas gracias por visitar este canal.